enormemente el tiempo que nos brinda. ¿Lo tenemos en el aire? Lo tenemos en ¿Al el aire fiscal al Uriburu? doctor Federico Uriburu, Tanto a cargo tiempo, allí de la fiscal. unidad fiscal de Nogoyá. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Sí, tal Es cual. verdad, es verdad. Tal cual, acá estamos. Bueno, yo le decía a Gustavo, ¿no tiene Zoom el fiscal, ya que estamos con esto del Zoom? Bien. Ahí sí. Ujú. Es, es verdad. A ustedes los va a regir mucho esto, e inclusive con el tema de las audiencias, ¿no? Porque ya se ha restringido también la llegada a las Ajá. audiencias presenciales, así que bueno, todo se va a tener que organizar en torno a esto. Claro. Ujú, Ujú. Ujú. ajá. Ujú. Seguro. Totalmente. Yo creo que esto también hay que empezar a sacar un poco lo bueno de todo esto que ha permitido la tecnología, que es el hecho también de la rapidez, de la eficacia, más allá de que, bueno, a veces técnicamente se complica en algunos lugares, pero yo creo que también hay que buscarle un poco lo positivo, ¿no? De todo esto. Ujú. Es Mm. verdad. Bien. Ujú. Seguro, seguro. Doctor, ¿cómo se están manejando un poco antes de llevarlo al trabajo puntual de algunos allanamientos que se llevaron a cabo aquí en la ciudad? ¿Cómo están trabajando en relación a, bueno, desde el primer DNU que se dio en el mes de marzo, han habido algunas modificaciones, como fue la del domingo? Hace un rato leíamos que, bueno, la ministra Rosario Romero, junto con la policía, han estado también reunidos tratando de arbitrar desde la justicia provincial y desde la federal, bueno, cómo se van a empezar a mover al respecto. Desde la justicia provincial aquí en Nogoyá, ¿cómo se está manejando? ¿Cuáles son un poco las temáticas que han manejado en torno a todo lo que está sucediendo, con más que nada con lo que son transgresiones al DNU, ¿no? Ajá. algunas por teléfono, con alguna aplicación que bajamos al celular para poder grabarla, Ujú. haciéndole saber al testigo que lo estamos grabando. Por ejemplo, bueno, eso es lo que ha sido, digamos, en cuanto al trabajo. Y después se ha hecho hemos ido variando porque viste que vieron que la cuarentena ha sido muy dinámica, digamos. Sí. Ujú. Empezamos estricto, después se relajó, luego volvimos un poquito atrás, entonces
En ese sentido también fuimos trabajando con el grupo de empleados nuestros de Fiscalía, fuimos trabajando, digamos, variando la manera de trabajar, pero la forma que más prevaleció fue la de hacer 2 grupos de trabajo que intercalan un día cada uno, sin digamos, ocupar el espacio físico del otro grupo de trabajo, y evitando la aglomeración de gente del mismo personal dentro de la Fiscalía. Seguro. Por otro lado, la diferencia nuestra que tenemos, digamos, con los juzgados civiles, es el hecho de que uno trabaja directamente con la declaración testimonial presencial, digamos, con la persona en la oficina, y por ahí en lo civil era más con los escritos, más allá de que en lo civil también está prevaleciendo el sistema oral, es decir, presencial de las partes. Ajá. Pero, y después, bueno, en cuanto al Contralor y el seguimiento del decreto nacional, desde el principio tuvimos digamos, la de trabajarlo como un tema federal, es decir, para llevarte a un ejemplo, era como un caso de narcotráfico. Si la policía toma conocimiento, la policía provincial, de una situación de violación del decreto de necesidad de urgencia, lo comunica directamente al fiscal, secretaria a cargo, y es a ese lugar a donde se comunican las infracciones a ese decreto. Bien, o sea, la justicia provincial no toma intervención para esos temas puntuales en ningún Claro, caso. por presidencial, digamos, Correcto. si estamos hablando de un decreto presidencial, si fuera es un decreto emanado del Poder Ejecutivo Provincial, ya seríamos competentes los fiscales de provincia. Pero como se vio, en el caso este se viola una norma de carácter nacional, digamos, y que la misma norma establece su ámbito de competencia, directamente es una cuestión federal, pero igualmente hemos recibido, ya te digo, capaz que 3 denuncias de algún vecino. O se realizan destrezas en vehículos con motor. Esas todas destrezas no habilitadas, obviamente. Estamos hablando de cuando, por ejemplo, el famoso Superman que hacen los
trabajo, pero por lo que decía al principio, porque es algo que en principio es una cuestión federal. Y digo en principio porque, como les dije hoy también, puede ser que algún ciudadano nos denuncie en Fiscalía Local esos delitos y nosotros tengamos que pedir la incompetencia y mandarla al juzgado. Claro, Bien. se entiende. Perfecto. Se entiende y es perfecto también contarle a la gente para tener en cuenta esto de que tomen conciencia, porque es cierto, después vienen las quejas y bueno, ya estamos Ya somos grandes. ya está. No, aparte de la queja, uno es como cuando, por ejemplo, en el marco de una medida inhibitoria, en una situación de agresión entre vecinos, uno, por ejemplo, le pide al juez una prohibición de acercamiento del vecino agresor al vecino agredido. Y eso es una medida judicial que a veces no se respeta y da lugar a otro delito que es el de desobediencia judicial. Capaz que es más grave que el delito que motivó la medida. Y por otro lado, en ese caso es importante porque se apela a la conciencia del notificado, digamos. Uno, cuando notifica al agresor, el agresor no tiene un oficial de policía que lo controla al lado todo el día. Claro. Es decir, tampoco hay recursos para poner un policía en la puerta de cada víctima de violencia. Entonces uno apela a la conciencia de la persona para decir, bueno, ya me notificaron, tengo que bajar un cambio, corto no molesto más, me guardo, dejo que las cosas se resuelvan judicialmente. Y en el caso de lo que es el contexto de la pandemia, es lo mismo, es decir, desde todos lados se nos está diciendo que nos cuidemos y no es culpa del funcionario si nosotros no hacemos caso. Es decir, si no hacemos caso podemos tener una pena o un proceso federal, pero a la vez también podemos contagiarnos de una enfermedad que no sabemos los efectos que puede tener sobre la salud de cada uno. Sí, tal cual. Entonces yo creo que, como también dijo la ministra de Justicia y un montón de otros funcionarios, debemos apelar a la conciencia individual para entender, porque si no, de nada sirvieron los 4 meses que llevamos de En aislamiento. absoluto, esa es la primera cuestión, ¿no? Y hablando de esto de la pandemia, en relación a todos estos aumentos de casos de violencia que uno ve en medios nacionales y algunas localidades también de la provincia, ¿aquí en la ciudad de Nogoyá se han incrementado las denuncias? Yo, a nivel penal, digamos, a nivel ilícito penal, de violencia de género o familiar, yo te digo que no se han aumentado. Bien. Lo que sí sé que el juzgado de familia y los juzgados civiles sí están trabajando con el tema de violencia de género y familiar. Bien, de perfecto. todas formas, digamos, yo prevía un aumento significativo que por suerte no se ha dado. Hemos tenido, sí, alguna que otra denuncia, pero no de gravedad, digamos, claro. que hace más a la convivencia. Es algo que a cualquiera lo puede afectar, digamos, el hecho de convivir obligadamente en un domicilio. Incluso hay gente que ha quedado varada en Nogoyá, siendo que es de otra provincia y que tuvo 1 mes, 2 meses para poder volver a su domicilio. Entonces eso indefectiblemente que afecta el ánimo de las personas y puede llevar a que haya roces, ¿no es cierto? Seguro. Doctor, le pregunto por último, dentro de lo que se pueda saber, los avances de la causa de abuso de la localidad de Lucas González. Sí, esa causa, el viernes pasado tuvimos una audiencia de prórroga de la medida de prisión domiciliaria, de arresto domiciliario. Se hizo la audiencia a la mañana, con presencia del abogado defensor, y también se incorporó el abogado querellante, ahí por parte de los papás de la menor. Ahí en ese caso, bueno, fue una audiencia que, a diferencia de la primera, digamos, no hubo acuerdo con la defensa para acceder a la prisión domiciliaria, así que fue una audiencia donde se compartieron, digamos, argumentos encontrados. Y luego, en cuanto a lo que es la prueba, estamos a la espera de un informe que estaría elaborando la psicóloga particular de la menor víctima, ya que la misma estaría desarrollando lo que es el proceso de develación. Entonces estamos a la espera de lo que pueda arrojar ese abordaje, y también trabajándolo
con pie de plomo, digamos, sin apuro para llegar ya al juicio, porque son casos delicados donde tenemos que esperar justamente a los tiempos de la víctima. Así que vamos a ir, que incluso los papás, que el denunciante normalmente es el que más urgencia tiene de llegar a un resultado, los papás son sumamente conscientes de eso y bueno, y saben que es una tarea que va a llevar un camino lento. Un camino lento, Sí. pero también incierto, porque capaz que la nena en una semana terminó de contar todo, Claro. o capaz que le lleva medio año o un año. Entonces, Claro. es la incertidumbre con la que nos encontramos. Claro. De todas formas, yo me animo a decir que el desarrollo, digamos, y el abordaje inmediato nos va a permitir que en un tiempo que no va a superar, digamos, va a andar entre los 6 meses y el año aproximadamente, calculo yo, y esto es personal, digamos, una intuición nomás, que en ese tiempo vamos a poder estar elevando la causa a juicio. Porque ya cuando el menor se decidió a hablar, es difícil que vuelva atrás. Claro. Pero para que vuelva atrás, es decir, para que no vuelva atrás, mejor dicho, es necesario darle las garantías y la tranquilidad de hacerle saber que el agresor no la va a molestar más. Entonces en eso consiste nuestro trabajo, en fortalecer la tranquilidad espiritual, como le suelo decir esas cosas, a la persona que tiene que brindarnos la mayor cantidad de elementos posibles. Seguro. ¿Ha quedado el imputado con prisión domiciliaria? ¿Han llegado a esa, más allá de fuera del acuerdo, está con prisión domiciliaria? Sí, quedó una prisión domiciliaria, se prorrogó por 30 días más a partir del viernes. ¿Y cómo sería de aquí en adelante en el caso de que, demande esta cantidad de tiempo la elevación a juicio de la causa? Se sigue pidiendo. Bien. El criterio nuestro, digamos, de la Fiscalía es el mismo. Es que siga detenido. Por eso tampoco empezamos la causa con una prisión preventiva en la unidad penal. Claro. Ahí, digamos, hay que pensar en que el hecho de, si nosotros pedíamos una prisión preventiva de entrada, eso nos marcaba de alguna manera los tiempos de la investigación, porque no podemos excedernos por lo que jurisprudencialmente se maneja, de 60, 90, 120 días. Correcto. Y a la vez, eso lleva también, iba a llevar naturalmente una serie de apelaciones o de impugnaciones por parte de la defensa, que son lógicas, digamos, que lo hace cualquier defensor, y que nos iba a hacer perder el tiempo en defender la resolución del juez y no en la causa abocarnos, y no en abocarnos, claro, a la causa en sí. Bien. Entonces, desde un principio fue que hablando directamente con los familiares de la víctima, uno los explica, los asesora, claro, comparamos, le contamos otros hechos, características similares, digamos, donde ha pasado, y digamos, se aceptó por parte de la familia esta modalidad. Ha habido también por parte del defensor un intento de que esta persona tenga permisos para salidas laborales. Lo que pasa es que... ¿Sí? ¿En qué fundamenta la Fiscalía el pedido de la preventiva? Y el pedido de la preventiva justamente lo entendemos como la única medida capaz de neutralizar cualquier peligro procesal, es decir, cualquier, que en este caso sería cualquier intimidación hacia la testigo. Claro. Porque estamos hablando de una nena que en el caso de la postura nuestra es que entendemos que en el caso de que la nena sepa que la persona está libre, pueda influir negativamente en el proceso que está desarrollando. Por otro lado, entendemos de que la preventiva domiciliaria es totalmente proporcional, digamos, al delito, porque el delito prevé penas de 10 a 20 años de prisión, y la negativa también a otra medida alternativa, como por ejemplo una domiciliaria en la casa de él o con salidas laborales, está dada en que viven en la misma manzana de la nena. Los fondos prácticamente se tocan, y por otro lado, el hecho de que también a la semana siguiente o 2 semanas después de la primera denuncia se recibió otra donde una madre de una chica que hoy tiene 14 años
denunció una serie de acoso o hostigamiento de parte de la misma persona, pero en este caso utilizando su empleo, digamos, su trabajo, para tener acceso a la menor. Seguro. Eso Entonces, justamente le iba a preguntar si la segunda denuncia había influido también en el tema de la continuación de la preventiva. claro, sí, totalmente. La segunda denuncia fue muy importante en este contexto porque si bien el hecho, por fortuna, no llegó a ser grave, no pasó más de un hostigamiento, digamos que la menor lo supo manejar con su familia y la familia la contuvo, digamos, pero nos está ilustrando que la persona, este hostigamiento se dio, primero empezó de manera particular por mensaje de texto y luego siguió cuando la mamá de la nena pide que le revisen el medidor de luz y fue justamente el imputado a revisar el medidor y en ese contexto vio a la chica y la encaró, digamos, para hablarlo en términos normales, y le dijo algunas cosas que no correspondían, y esto en palabras que la menor le dijo a la mamá, que no correspondían en una charla de un tipo de más de 40 a una nena de 13 como tenía en ese momento. ¿Marca esto la conducta de una persona, obviamente? Y esto nos permite hablar de que no estamos, digamos, de que el hecho de la menor de 3, hoy de 4 años no es aislado. Por eso yo desde un principio el trabajo también del medio de comunicación y nuestro trabajo y mi trabajo en particular con brindando lo que es la información que se puede dar, también es a los fines de que ustedes como comunicadores nos ayuden a llegar a eventuales víctimas. Porque esto es sentido común, digamos, el pensar que esta persona no empezó con la sobrina. Y más cuando tenemos otro hecho que nos dice que hizo lo mismo con otra nena. No es que estamos hablando de un que caso aislado. O de que intentó una relación con una chica de 25 30 años, que no es lo mismo. Es decir, es totalmente diferente, e incluso si ese hostigamiento de él hacia ella hubiera prosperado, estaríamos ante un posible delito de abuso sexual. Bueno, clarísimo, queríamos un poco tener también un pantallazo de cómo iban los avances respecto a esta causa. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. No, por favor. Doctor, disculpen gracias. la ausencia, la larga ausencia, pero a veces también con motivo de nuestro trabajo a la mañana, por ahí le es más fácil también al que tiene un programa de tarde comunicarse con nosotros, porque a la tarde estamos capaz que en nuestro domicilio o en la oficina, pero sin audiencia, sin la presencia de público, digamos. Entonces por ahí también es distinto y no es un tema de que uno elige, sino que simplemente encuentra los tiempos. En ese sentido lo veo, al menos con nosotros, ¿no es cierto? Lo veo en desventaja a los medios de la mañana en relación a los de la tarde. Absolutamente entendible, ¿no? Y ustedes saben que la disposición está y bueno, obviamente que tampoco se dio la entrevista en el despacho porque estamos hoy en tribunales trabajando con el protocolo, digamos, como que está vigente, con los protocolos también relativos a lo que fue emanado del Superior Tribunal, con un funcionario policial que está en el ingreso tomando los datos de las personas que vienen y a quienes se le requieren que justifique la presencia en tribunales, y si no viene a hacer una denuncia o no viene con una citación, la persona, el acceso le estaría vedado, ¿no es cierto? Seguro. No así al profesional, al de la abogacía que está ejerciendo, pero se está trabajando igual, pero con otras modalidades. Bien, bueno, ya le voy anticipando que hay mucha gente contenta por la información que nos ha brindado en relación al tema de los ruidos. Ruidos. Hay mucha gente que festeja este tipo de cosas. Al fin voy a dormir, nos vamos poniendo por acá. Sí, no, la verdad que es grato, digamos, es grato saber que el trabajo de uno tiene es decir, en este caso estábamos hablando de un resultado prácticamente inmediato de la investigación, porque se ve digamos, el vecino quizás ya con que se le haya
secuestrado la moto ya se siente realizado. Totalmente. Más allá o independientemente del resultado de la causa en sí, porque normalmente en el caso de, por ejemplo, el chico como no hay una víctima determinada, son delitos contra la seguridad pública, puede ser 2, 3, 1, 10, 100 vecinos los que están afectados por el ilícito. Claro. Entonces, en ese caso, a la hora de resolver la causa, no tenemos una víctima con la cual tratar directamente a ver qué tipo de salida encuentra como más viable, digamos, para este proceso. Entonces, lo que, por ejemplo, en el caso del chico que andaba a contramano en el automóvil, con la defensa establecimos que todavía no se cerró eso, pero lo estamos diagramando, una suerte de reparación económica o una suma de dinero que no es poca, digamos, estamos hablando de una suma aproximada por decirte un ejemplo, porque todavía no lo cerramos, pero estamos hablando más o menos de 10.000 pesos mensuales durante un tiempo que puede ser un año, por ejemplo, a la jefatura de policía para la compra de combustible. Bien. Entonces, es decir, o bien puede ser lo mismo, pero para alguna entidad de bien común para la compra de insumos. Bien. Eso es lo que estamos trabajando y también tratando de hacer en ese sentido digamos, un derecho penal que no se termine con la pena y que sirva para todos, digamos, y que tenga también un beneficio para las entidades más complicadas en esta situación. Seguro. Bueno, claro, porque ya ahí pasan tantas cosas que ya nos habíamos olvidado del hecho del conductor en contramano, que también fue tremendo. Sí, eso fue una carambola, que no haya habido ningún hecho más grave. No, eso fue terrible. La verdad que uno veía el video a medida que iba trascendiendo y fue, si lo ves hoy también lo vas a ver cada vez más grave, porque si uno piensa, ¿no es cierto?, que ese horario ya hay gente que salió a trabajar, podría haber sido. Y bueno, hoy en día también el hecho de la cuarentena esta no es favorable para las personas que no se acostumbran a estar adentro, ¿no es cierto? Por lo menos yo he visto mucha gente manejando muy rápido, a cualquier horario, en cualquier calle, cosas que entiendo yo tienen que ver con el contexto que estamos viviendo, sin un contexto que ni siquiera nuestros abuelos lo han vivido. Y por otro lado también algo que lo pude ver, porque yo ya hace un tiempito tomé la decisión de no tener más el Facebook, por un tema de privacidad, digamos, y de un uso por parte de algún comunicador, que ustedes ya se imaginan quién es, que de la ciudad de Paraná, que trajo fotos y las utilizó, digamos, para agredirme. Entonces, bueno, ya para evitar ese tipo de malos ratos y poder seguir trabajando tranquilo, directamente borré la red social y se puede vivir sin Facebook, digamos, así que... Seguro. Y más tranquilo todavía. Seguro que se puede vivir sin Facebook. Así que bueno, pero de todas formas lo que sí pude ver por conocimiento de amigos que te comparten alguna que otra captura, o de la misma gente, el hecho de lo que está pasando hoy con las personas estas que están con el cuadro de COVID. Ya prácticamente se los trata como unos asesinos seriales. No, es una locura. Es terrible. Se los quiere, digamos, ahorcar en la plaza principal, más o menos, por estar enfermos. Sí, es una locura. Sinceramente, lo que está pasando a nivel social es preocupante. Es decir, en otras localidades se han incendiado autos de enfermeros infectados, se han incendiado domicilios. Verdaderamente es muy preocupante que esté pasando eso, porque verdaderamente no tiene proporcionalidad ni sentido, ni siquiera también mis hijos son escucha, ¿no? Como cualquier gurino, ¿cierto?, de 6, 8, 9 años, escucha lo que está pasando y te dicen: están todos locos, papá, ¿qué está pasando? Sí, no. El tema de las redes sociales ha enfermado también a mucha gente, por eso siempre apelamos, ¿no?
el bajar un poco el cambio. Nosotros Sí, como aparte medios está, somos los más responsables de esto también. está lo de siempre, es decir, en lugar de ir a un psicólogo hacen catarsis en la red social. Sí, lamentablemente sí. Y incluso con el riesgo, digamos, o ante alguna noticia que se emana de algún medio irresponsable frente a cualquier situación, ya se está generando una intimidación pública, digamos, un delito nuevo, es decir, no nuevo, pero un delito más, quiero decir, como lo es de que cualquier vecino pueda alzarse en armas contra esta familia o contra... O con cualquier otra, porque no estamos ajenos a que nos pueda pasar en nuestro entorno familiar y bueno, y ahí es cuando se toma conciencia. Aparte era sabido que en algún momento iba a llegar y yo creí que las personas, la gente de Nogoyá iba a estar un poco más preparada. No hay que generalizar, ¿no es cierto? Pero uno cuando ve las publicaciones, los que opinan de manera violenta prácticamente son los mismos. Pero bueno, es decir, la verdad que es llamativo el nivel de violencia que se ve. Sí. Bueno, fiscal, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, ya en otra oportunidad le vamos a hacer una nota a la tarde grabada. Dale, los espero, bueno, si no es con barbijo, será con algún... Bueno, amíguese con la tecnología, Ya hoy justamente tengo me escribió una compañera de trabajo de Paraná, cumpleaños una de un grupo que tenemos de WhatsApp y me dice, hacemos videollamada para saludarla. Claro. Y yo ya estaba medio como que no sabía qué hacer, pero... está bueno, mire que hasta yo aprendí. Mira, el tema mío es más también estético, porque normalmente la cámara me toma de abajo y no, la verdad que no me gusta mucho. Ubique la camarita más arriba. Hay que aprender un poco también de esas técnicas que ustedes saben más que nosotros. Seguro, iluminación, Photoshop, ¿por qué no? Claro, algún filtro, veremos. Doctor, gracias por el tiempo y por la información como siempre. Un abrazo. Bueno, que tenga buen día, hasta luego. Chao. Bien, así charlábamos con el doctor Federico Uriburu un poco también. Que nos llevaba un poco a la información de estos allanamientos que sabíamos que habían ocurrido y que